Quiero invitarles a buscar en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 12, tenga la Biblia abierta allí. Un famoso acróbata anunció que iba a cruzar en la cuerda floja las cataratas del Niágara, mientras que empujaba una carretilla vacía. Miles de personas se unieron para ver la proeza. Y efectivamente el hombre cruzó el recorrido una vez, 2 veces, hasta 3 veces, siempre sin perder el equilibrio y con su carretilla en la cuerda floja. La gente lo aplaudía, la gente lo aclamaba, la gente estaba asombrada de la pericia de aquel hombre y del valor que tenía para poder cruzar con aquella seguridad aquella cuerda. Pero en algún momento el hombre se volteó a la multitud y preguntó: ¿quiénes creen que puedo volverla a cruzar? Y todo el mundo dijo: ¡nosotros! Todo el mundo levantó su mano en voz afirmativa. Entonces el hombre dijo: ¿quién está dispuesto a subirse a la carretilla? Entonces ahí la multitud quedó en absoluto silencio. Todos creían teóricamente que el hombre podría cruzar de nuevo, pero nadie creyó en la práctica que lo podía hacer con uno de ellos. La alegoría, la lección de esto, aplicado al sermón de hoy, es que algunos creyentes saben que Dios los puede sostener. Saben muy bien lo que dice la Biblia, pero no están dispuestos a dar el paso y ofrendar su vida como un sacrificio vivo. Hoy, al leer Romanos 12, vamos a recordar, en relación con esta historia, que el que practica la verdadera mayordomía se sube a la carretilla. El mensaje de hoy se llama: la mayordomía es práctica, no teórica. Y está basada en la totalidad de el pasaje que está en Romanos capítulo 12. Repito, la mayordomía es práctica, no teórica. Y le voy a pedir que tenga abierta su Biblia allí en Romanos 12. Y como es un pasaje largo, lo vamos a ir leyendo a medida que vamos a desarrollar el sermón. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Amado Dios, no nos atrevemos a continuar en esta tarea maravillosa de predicar tu palabra si no clamamos por tu compañía. Tú sabes que yo he orado por este sermón. He orado para que me lo dieses. He orado para que me lo explicases. He orado para que lo pudiese escribir, y ahora te pido en el nombre de tu Hijo Jesús una vez más que me ayudes a ser fiel a tu palabra. Que cada persona que está en este lugar pueda escuchar no mi opinión, sino la tuya reflejada en estos textos. Pido y suplico la ayuda de tu Espíritu Santo. Pero también quiero pedirte con la misma intensidad que quienes están aquí escuchando y aquellos que puedan escuchar este sermón a través de las redes sociales también sean ministrados por tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía. Y te pido, Señor, que la uses como un taladro que penetre aún en el corazón más duro para producir mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los
Romanos. De las 13 cartas o de los 13 documentos que Pablo escribió, sin duda alguna, desde muchos puntos de vista, la carta a los romanos es una joya. Es un documento teológico donde el Espíritu Santo, a través de este hombre Pablo, vertió una serie de pautas y conocimientos doctrinales que son la base de la doctrina cristiana en este tiempo y por siempre. El apóstol Pablo aborda varios temas: la justicia de Dios, el pecado del hombre, la justificación por medio de la fe, los problemas con el pecado y con la carne, el vivir en el Espíritu. Incluso en el capítulo 9, 10 y 11 nos habla de la dinámica que hay entre Dios, Israel y los pueblos gentiles, y cómo Dios hizo de dos pueblos uno. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo, usado por el Espíritu Santo, hace un despliegue, una muestra de las más fundamentales y poderosas doctrinas del cristianismo. Podríamos decir, sin exagerar, que es la parte teórica, no menos importante. Es la parte doctrinal, es la parte fundamental. Pero Pablo no podía dejarlo todo en teoría. Tenía que ir a la praxis, tenía que ir a la práctica. Tenía que enseñar a sus lectores la doctrina y luego decirles cómo debían aplicarla. Por eso el sermón de hoy se llama que la mayordomía no es teórica, sino práctica. El capítulo 12 de Romanos surge del texto bíblico como un manual de vida, como una instrucción detallada de cómo los cristianos, si siguen sus instrucciones, pueden parecerse a lo que deben ser discípulos de Cristo. Eso es Romanos 12. Me atrevería a decir que si nosotros pudiéramos o tuviésemos que prescindir de toda la Biblia, si nos pusieran en una situación en la que nos digan: tienes que escoger un solo capítulo de la Biblia, todo lo demás lo vamos a ocultar para ti, me atrevería a decir que Romanos 12 le serviría a cualquier cristiano para aprender y para vivir como Dios quiere que viva. Así de importante es este capítulo. Y es que este capítulo nos muestra la responsabilidad que tenemos todos como mayordomos en nuestra vida espiritual. Al leer el pasaje encontramos varias verdades. Y ahora nos vamos a concentrar básicamente en el verso 1 y 2, que dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted es nuevo, si usted tiene poco tiempo en el Evangelio, necesito aclararle qué es la mayordomía. Y la mayordomía viene precisamente y está asociada con la palabra mayordomo. Alguien que administra, alguien que está bajo el señorío de otra persona que está por encima de él
y que esa persona le ha dado algunas cosas para que las administre. La Iglesia Bautista de Leyland durante este mes ha estado hablando de la mayordomía en distintos aspectos. Y hoy quiero hablar de la mayordomía espiritual en todas las áreas de nuestra vida. Cuando leemos este pasaje, encontramos una de las recomendaciones más poderosas que tiene la Escritura en el Nuevo Testamento. Encontramos una expresión como sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Parecieran dos palabras que se contradicen, porque el sacrificio lo asociamos con muerte, con algo que hay que sacrificar, que hay que entregar, que hay que perder. Pero al mismo tiempo está asociada en esta expresión con la palabra vivo, que es todo lo contrario. Y la razón por la que Pablo usa esta expresión sacrificio vivo es porque durante toda la historia humana, desde el Edén, la idea de sacrificar a Dios ha existido. Abel y Caín, el humano número 3 y el humano número 4 sobre la tierra, ofrecían sacrificio a Dios. Uno lo hacía de buena gana, con alegría, con gozo. El otro a regañadientes. La razón de sacrificar de forma distinta fue lo que desencadenó que Caín matara a Abel. Porque dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Así que Caín lo mató. Y si usted se pasea por todo el Antiguo Testamento, la figura del sacrificio de animales a Dios baña todo el texto bíblico. Así que la gente, tanto pagana como judía, entendían el concepto del sacrificio como algo que se le ofrecía a Dios o a los dioses, y casi siempre eran animales o a veces incluso personas. Lo hacían los paganos, personas que eran sacrificadas a sus dioses. Hay una escena bien terrible cuando los 400 profetas que estuvieron con Baal en una riña por ver quién era el Dios verdadero, se sajaban sus cuerpos. Es una escena dantesca, porque ellos querían con su sacrificio provocar a su Dios, pero su Dios estaba muerto. Cuando Pablo usa la expresión sacrificio vivo, está tratando de transmitirte a ti, hermano y hermana, amigo y amiga, que Dios no espera de ti obras muertas, palabras vacías, acciones sin fundamento, sino que espera de ti un estilo de vida que sea grato a su presencia. Eso es lo que Pablo está rogando, exigiendo, pidiendo a los romanos. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias de Dios? Las misericordias de Dios son las que él ha mencionado en los capítulos anteriores. En especial la justificación por medio de la fe, la paciencia de Dios para con el pecador. La misma carta a los romanos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dígame usted si eso no es misericordia de Dios. Pablo ha desplegado toda esta explicación de misericordias y ahora apela a ellas para decirles: por esas misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, hermanos romanos, os ruego que vuestras vidas sean un sacrificio vivo, un sacrificio vibrante, un sacrificio que sea oloroso a Dios todos los días de su vida.
Incluso Pablo termina el verso 1 diciendo que hacer eso, vivir de acuerdo a las misericordias de Dios, agradecer a Dios por sus misericordias con un estilo de vida santo, agradable, perfecto delante de Él, es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. Porque es ilógico que si usted dice que es un hijo de Dios, es ilógico, es irracional que si usted confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, su sacrificio sea un sacrificio muerto. No, si usted ha creído en Cristo, su sacrificio tiene que ser vivo, glorioso, perfecto, agradable. Ahora el verso 2. El apóstol nos dice: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo allí no son 100 años, sino mundo, sistema de cosas. Este mundo, este sistema de cosas es el siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos está llamando a una entrega total. Primero en el capítulo 1, en el versículo 1, nos pide que le sacrifiquemos nuestro cuerpo, nuestra existencia, nuestra vida. Lo que se pone en un altar es el cuerpo. Lo que se pone en un altar es la vida de alguien. Pero Él nos está pidiendo que ese sacrificio no muera, sino que sea un sacrificio que cada día se queme para la gloria de Dios. Pero en el versículo 2 apela un poco más profundo. Nos pide ahora que cambiemos nuestra manera de pensar. Nos pide que no nos acomodemos a este mundo. Nos pide a que no vayamos en sintonía con el mundo. Se necesita de una transformación mental. Me llama la atención que él termina ese versículo diciendo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunos cristianos, en algún momento de nuestra vida, hemos querido tener quizás una bola de cristal, algo que nos muestre cuál es la voluntad de Dios. Nos queremos ahorrar el trabajo de leer la Escritura y nos queremos ahorrar el trabajo que Dios hace en nosotros cuando estudiamos las Escrituras. Cuando estudiamos las Escrituras, nuestra mente es transformada. Su mente no se va a transformar por el simple hecho de quererlo. Usted tiene que hundirse, usted tiene que imbuirse, usted tiene que sumergirse en las Escrituras, porque por medio de ellas sabéis que tenéis vida eterna. La transformación de la mente, la revelación de la voluntad agradable y perfecta de Dios viene como consecuencia de transformar nuestra mente por el estudio de las Escrituras. Cuando Pablo dice: no os conforméis a este siglo, lo que te está diciendo es: deja de perder tiempo en las redes sociales, deja de perder tiempo en las cosas futiles de la vida y ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a memorizar,
ponte a analizar lo que Dios te quiere decir. No te conformes a lo que el mundo te está diciendo. Eso es el llamado de Dios a una entrega total, no parcial. Ahora vamos al versículo 3. El versículo 3 nos habla de una palabra llamada humildad. Y la humildad es la evidencia de una mente renovada. Cuando un detective llega a la escena del crimen, ¿qué es lo primero que asegura? El área, que no se contamine. ¿Para qué? Para que las evidencias no se vean afectadas. ¿Y qué son evidencias? Pruebas que van a conducir a la solución del crimen. La evidencia es algo que te dice a ti qué pasó, qué está pasando. Es lo que te guía, es lo que te muestra cuál es la verdad. Miren lo que dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Decía entonces que la primera evidencia, la primera prueba, la primera manifestación de que su mente se está transformando a la manera de Cristo es cuando usted empieza a ser humilde. Pero ya sabemos que humildad no tiene que ver necesariamente con que su ropa esté vieja, rota o fea. La humildad tiene que ver con el carácter de la persona. Incluso Pablo ni siquiera nos pide que seamos gente con una autoestima por el suelo. Él no nos está pidiendo eso, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Que sepamos quiénes somos, que no pensemos de nosotros más de lo que somos, pero no necesariamente nos está pidiendo que seamos menos. Simplemente que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Una persona que entiende que es un mayordomo, entiende que es un siervo. El mayordomo sabe que él no es el jefe de la casa, sino que por encima de él hay alguien a quien él tiene que darle cuentas. El secreto de la mayordomía es que el siervo, el mayordomo, siempre sepa que en algún momento va a entregar cuentas. De eso hablamos la primera predicación de esta serie. No va a haber excusa posible. Cuando usted sabe que usted tiene un jefe, se le hace más fácil ser humilde. Porque si alguien quiere atentar contra usted, esa persona se va a tener que ver con su jefe. Si otro siervo, otro mayordomo quiere competir e ir contra usted, va a tener que vérselas con el jefe. La persona que es un buen mayordomo, que practica la mayordomía, que no se queda en la teoría, es una persona que ejerce una actitud humilde para con él y para con los demás. Y esto me hace pensar en la ilustración de Samuel Morse. Todos ustedes han oído la clave Morse, ¿verdad? Esta clave Morse, hoy en día, yo creo que sí se usa, pero deben ser casos muy especiales. No sé, Pastor Jerry, usted que es militar, ¿nos puede decir si todavía la clave Morse se usa en alguna parte? Pero muy poco, ¿verdad? Pero en algún momento ese era el internet de la época.
En algún momento era la forma de comunicarse de forma rápida a grandes distancias. Este hombre realmente salvó miles de vidas después de crear este sistema de comunicación, Samuel Morse. Un historiador llamado Wakefield nos dice que Samuel Morse le preguntaron en alguna ocasión si él entendía lo que significaba, lo que él había hecho por la humanidad. Pero él respondió de esta manera: más de una vez, y siempre que no veía claramente el camino, me arrodillaba y oraba a Dios pidiéndole luz y entendimiento. Morse recibió muchos honores por esa invención que él había hecho. Sin embargo, agregó: he hecho una aplicación valiosa de la electricidad. Es decir, la clave Morse funciona con electricidad. Él lo que hizo fue buscar un método para que la electricidad sirviera para comunicarse. Y dice: no lo he hecho porque yo sea superior a otros hombres, sino únicamente porque Dios, quien lo destinó para la humanidad, debía revelársela a alguien y le complació revelármelo a mí. Por eso, si usted tiene un don, si usted tiene una virtud del cielo, no se subleve, no se eleve, no mire a los demás por encima del hombro. Tampoco le pedimos que se arrastre. Simplemente diga: Señor, gracias, porque lo que soy y lo que tengo es por tu misericordia. En Romanos 12, 4 al 8, encontramos otra verdad. Y es que la vida cristiana es una vida en un cuerpo espiritual, que es la iglesia. Y en ese cuerpo espiritual, las palabras claves son comunidad y servicio. La Iglesia Bautista de Lakeland es el cuerpo de Cristo en este sector. Cada uno de nosotros compone el cuerpo de Cristo en este lugar. Y entre nosotros debería, y creo que se respira, un ambiente de comunidad y de servicio. Y así debe ser siempre y mucho más. Veamos lo que dicen los versos 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí. Esta explicación nos dice cómo está formado el cuerpo y cómo funciona el cuerpo. Es como que si usted levantara el capot de su auto y usted consiguiera que cada cosa en el motor y en el cofre tiene una etiqueta y para qué sirve. Cuando levantamos el capot aquí en el versículo 4 al 8, Pablo nos está diciendo: ustedes, los cristianos, son el cuerpo de Cristo. Pero ustedes no son una isla. Ustedes no son individuos que se manejan y deban vivir pensando solamente en sí mismos, sino que ustedes deben entender que si son verdaderos hijos de Dios, si tienen una mente transformada, si son un sacrificio vivo, si son humildes, si viven la mayordomía en la práctica, deben aprender a conectarse con otros. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, porque el cuerpo de Cristo en la tierra, que es la iglesia,
Es la representación del Señor aquí. Y nosotros estamos aquí para que nuestra luz alumbre a los hombres que están en oscuridad. Pero cuando no aprendemos a vivir en comunidad, cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando nos convertimos en islas, esa luz se debilita. Y la gente pasa y no sabe que aquí está el cuerpo de Cristo. Está la iglesia que lo representa. No podemos ser buenos siervos. No podemos ser buenos mayordomos. No podemos ser buenos administradores si no aprendemos a servir junto con otros. Ojo, si no aprendemos a servir junto con otros. No es que usted sea un dínamo, no es que usted sea una locomotora haciendo cosas, no. Que usted pueda trabajar en comunión con otros. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que me dio un don a mí, es el mismo Espíritu Santo que le dio un don a cada uno de ustedes. Por lo tanto, nosotros estamos cada quien en la iglesia para hacer nuestra labor en conjunción con los demás. Los dones no son ornamentos, son herramientas de Dios para hacer su obra. Usted es una herramienta en las manos de Dios. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Y Dios quiere hacer algo con usted, con su vida, con su tiempo, con sus recursos, con todo lo que tiene. Dios lo quiere usar para su gloria. Tiene que aprender a trabajar con los demás. Versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, la mayordomía que es práctica y no teórica comprende que el amor, así como la humildad es una evidencia de esa transformación, el amor de Dios, el amor ágape, el amor fraternal, es una expresión clara, indubitable, no hay dudas de que es una expresión de que usted es un sacrificio vivo. Usted es un sacrificio vivo cuando usted decide amar. Hermanos, hay amores que nacen porque usted no se lo propone, le brotan. El amor que usted siente por un hijo, usted no lo puede contener porque es algo que nace de sus entrañas. El amor que siente por un nieto, el amor que siente por su novio o su novia, es algo que surge desde lo más profundo de su ser. Usted no se lo propone. Pero el amor de Dios, el amor que viene de parte de Dios, el amor que Dios nos está pidiendo aquí en este pasaje, el amor fraternal entre hermanos, es un amor intencional. Y duele. Duele. Amar a algunas personas duele. Pero a Cristo le dolió amarte a ti. Cada clavo, cada corona de espinas, cada latigazo, cada escupitajo, le dolió. Pero se aferró a su sacrificio porque de eso dependía tu salvación y la mía. Por lo tanto, Dios nos pide que seamos sacrificio vivo amando a los demás. Pero que ese amor sea genuino, que ese amor surja de una decisión intencional. Ahora, observe lo que nos dice el verso 9 al final. Aborreced lo malo, seguid
lo bueno. Yo no sé si usted sabe lo que es una encrucijada. Una encrucijada es cuando usted va por un camino que es recto y de pronto se abre una ruta alterna. El camino se divide en dos. En este país, en cada encrucijada hay un aviso que dice para dónde lleva cada camino. Pero en nuestros países, entre más rurales sean, a veces vamos por una carretera y no sabemos para dónde tomar, porque alguien se robó el aviso para fundirlo y hacer algo en su casa con él. Entonces usted llega a esa encrucijada y dice, ¿y ahora? Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos algo muy sencillo. Cada vez que vean algo malo, algo que no agrada a Dios, lo que sea, aborrézcanlo, ódienlo, desprécienlo, sientan abominación por él o por ello. No me refiero a personas, me refiero a cosas, a elementos pecaminosos, actitudes en nosotros o fuera de nosotros. Debemos aborrecer todo aquello que sea contrario a Dios. Cada vez que usted vaya a hacer algo, cada vez que usted vaya a pensar algo, cada vez que usted vaya a ver algo, pregúntese, ¿es esto agradable a los ojos de Dios? Si la respuesta es no, aborrézcalo. Y Pablo no se queda ahí. Nos da la alternativa. Sigan lo bueno. Vayan en pos de lo bueno. Nosotros podemos ser imitadores de Dios. No somos dioses, ni nos acercaremos a ser dioses. Pero la misma Biblia nos dice que debemos ser imitadores de Dios. ¿Usted quiere imitar a Dios y saber cómo hacerlo? En la práctica, no en la teoría. Aborrezca lo malo y ame y siga lo bueno. Incluso el apóstol Pablo dice en el versículo 10, como una forma práctica de ejercer ese amor, de hacer lo bueno y no lo malo, nos dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Voy a decir algo que me da vergüenza decirlo. Usted me puede pedir lo que sea, menos de lo que yo estoy comiendo. Usted me pide lo que usted quiera y yo se lo doy con gusto. Pero si yo estoy comiendo, no me gusta que me pidan de lo... ¡Ay, dame un poquito! Ni siquiera de mis hijos. Ahí está mi esposa. Bueno, las nietas. Ya las nietas son otra cosa, pero bueno. Preferir a otro no es fácil. Que quede una sola Coca-Cola fría y yo me esté muriendo de la sed y otro hermano esté a mi lado también muriéndose de la sed. Es difícil decir, tómatela tú. Es difícil. Pero la Biblia dice en Hechos 4:32 que los primeros cristianos vendían todas las cosas, la traían y la ponían a los pies de los apóstoles y nadie decía esto es mío, sino que esto es de todos. Hermanos, recuerde que el sermón se llama La mayordomía es práctica, no teórica. Practíquela dándole a otro la preferencia. Eso también es ser un sacrificio vivo. Harry Emerson Fosdick, un predicador bautista, dijo: quien escoge el comienzo de un camino, escoge también el lugar al que ese camino conduce. Son los medios
lo que determinan el fin. Si usted escoge el camino del egoísmo, si usted escoge el camino de la mezquindad, si usted escoge el camino de primero yo y después los demás, ese es su camino. Pero no se extrañe ni se asombre del final de ese camino. Pero si usted escoge hacer lo bueno, ser amoroso, preferir a otros antes que usted, ser humilde, tampoco debe extrañarse de que ese camino tenga un final, y en este caso, glorioso. Versículos 11 y 13. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando usted practica la mayordomía, cuando usted no se queda en la teoría, usted va a tener una vida diligente. No hay que decirle que haga las cosas. Usted va a tener la iniciativa. No hay que estarlo empujando, no hay que estarlo llamando, no hay que estarle recordando. Usted va a preocuparse, va a mostrar el deseo de hacer las cosas. Una persona diligente es alguien que se preocupa por hacer las cosas a tiempo, tiene interés genuino. Pero además de eso, una persona que es buen mayordomo, que lo practica, vive gozoso aún en medio de la tribulación. Parte de la mayordomía espiritual es hacer lo que dice Santiago: hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Eso usted no lo consigue en las filosofías humanas. Solamente la Biblia, solamente el Señor, solamente el Espíritu Santo nos invita a gozarnos en la tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Señor es nuestro jefe. Le servimos a Él. Y si Él nos ha dado un tiempo de sufrimiento, bendito sea su nombre, porque Él sabe por qué lo permite. Pero sea que estés en bonanza, sea que estés en escasez, sea que estés en salud, sea que estés en enfermedad, sea que estés en alegría, sea que estés en tristeza, dice el apóstol Pablo: orad constantemente. Porque ya sabemos que la oración se hace muy apreciada cuando estoy en dificultad, pero muy ignorada cuando el viento sopla a mi favor. Versículos 14 al 20. Recuerde usted que estamos hablando de que la mayordomía tiene que ser práctica. Comenzamos hablando de sacrificio vivo, comenzamos también diciendo de una mente transformada, hablamos de humildad, hemos hablado de amor fraternal, hemos hablado de vivir en comunidad, de servir los unos a los otros. Pero ahora la cosa se pone bien difícil, bien dura. Aquí los mayordomos que han llegado hasta aquí, hasta este punto del camino, deben poner el switch de 4x4, porque lo que viene es un camino escabroso, difícil. Préstele atención. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible,
En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta parte del sermón se llama respondiendo al mal con bien. Respondiendo al mal con bien. Pero antes de seguir, déjeme contarle una cosa un poco chistosa. Una mujer iba caminando muy desanimada, enojada, llena de amargura contra su esposo que la había abandonado. Y de pronto se consigue una botella. Y cuando abre la botella, le salió un genio. Y el genio le dice: te voy a conceder 3 deseos. ¿En serio? Sí, 3 deseos te voy a dar. Ok, ya va, le dice el genio. Una condición: todo lo que yo te conceda, le voy a dar el doble a tu esposo. Y la mujer estaba llena de amargura contra su esposo. Y dijo: está bien, no hay problema, dame $1.000.000. ¡Plum! Le apareció a ella $1.000.000 y al marido le apareció donde estaba, en otra parte, $2.000.000. Y después ella pidió un collar de diamantes. Y a la mujer del marido, al amante, le aparecieron 2 collares de diamantes. Le quedaba un deseo. Ella dijo: ¿en verdad él está recibiendo el doble de todo lo que yo estoy pidiendo? Sí, todo lo está recibiendo el doble. Ok, voy a pedir mi tercer deseo. ¿Cuál es? Dame un susto que quede medio muerta. Así es el deseo de venganza. Algunos están dispuestos a sufrir por hacer sufrir a otro. Los versos 14 al 20, quien los practique, manifiestan de una forma formidable una vida que ha sido transformada por Dios. Quien pueda vivir como nos dice el manual de práctica desde el versículo 14 al 20, ha alcanzado un nivel de madurez espiritual, no para conformarse, sino para darle gloria a Dios por lo que puede hacer en la vida de una persona. Un verdadero creyente no pone palabras deshonestas en su boca. Y si por alguna razón vienen a su boca, quiere sacarlas. Lucha por no pronunciarlas. Llora y dice: Señor, lava mi mente y mi corazón, porque de la abundancia del corazón. Esas palabras no están aquí, están aquí. Un verdadero creyente se alegra con los que les va bien, no siente envidia. No dice: ¿viste a fulano? Vamos a ver cuánto le dura. No. Un verdadero creyente dice: oye, me alegra de todo corazón, me regocijo en lo que Dios está haciendo en ti. Y un verdadero creyente es empático. Se acerca al que está dolido para decirle: estoy contigo. No tengo idea por lo que estás pasando, pero espero que el Señor te consuele y cuentas conmigo.
Un verdadero mayordomo que practica la mayordomía espiritual en forma gloriosa, vive en forma unánime. No está instigando la división. No está promoviendo la división. Promueve la unidad. Es humilde. Pero un cristiano, cualquier cristiano, yo no soy la excepción y yo creo que usted tampoco lo es. Hemos estado en una situación en la que nos queremos vengar. Alguien nos ha hecho tal cosa, alguien nos ha dicho tal cosa, que queremos tomar venganza. Y quiero contarte el caso de Gary Ridgway. Gary Ridgway, conocido como The Green River Killer, confesó haber asesinado a decenas de mujeres en el estado de Washington entre las décadas de 1980 y 1990. Durante su juicio en el 2003, las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de dirigirle palabras públicamente. La mayoría expresó dolor, rabia e indignación por los crímenes que cometió. Sin embargo, Robert Rule, padre de una de las jóvenes asesinadas, Linda Rule, sorprendió a todos en el juzgado cuando se acercó al micrófono y le dijo a Ridgway que lo perdonaba en el nombre de Jesucristo. Rule explicó que su fe cristiana le enseñaba a perdonar aún en circunstancias imposibles. El gesto fue tan impactante que hizo que Ridgway, que rara vez había mostrado emociones, al escuchar la palabra "te perdono", entonces este asesino, que por lo general se mantenía inexpresivo, rompió en lágrimas y bajó la cabeza, siendo uno de los pocos momentos en que mostró una reacción humana visible. Este hecho se convirtió en uno de los momentos más comentados del caso, no por la violencia de sus crímenes, sino por el poder del perdón otorgado por un padre que, aún en su dolor, decidió actuar conforme a su fe. Eso es mayordomía práctica, no teórica. Pero como el tema del rencor, de la venganza, del deseo de que el que me hizo daño pague por lo que hizo, es tan grande y es muy común entre los cristianos, quiero ahondar un poco más en esto. Cuando usted es traicionado, cuando usted le hacen algo que ha dañado su vida, lo normal es que usted se quiera vengar. Por eso el apóstol Pablo dice allí, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. Es que eso es lo normal, eso es lo natural. El mundo te dice, mijito, hacer como te hacen no es pecado. ¿Es o no es? Así dice el mundo. Y cuando usted toma venganza, todo el mundo lo va a apoyar. Pero el Señor dice, no lo hagas. Dejen ese lugar de su rencor, de su rabia, de su deseo de ser reivindicado. El Señor dice, yo entiendo lo que sientes, pero déjale eso a Dios. No lo hagas tú mismo. Porque escrito está, mía es la venganza. El Señor no dice que la persona que te hizo mal va a quedar impune. El Señor no está diciendo que la persona que te causó ese daño va a quedar como si nada. Algún día tendrá que pagar y Dios lo hará pagar. Pero libérate de ese sentimiento que te envenena y que no te deja vivir. Cuando somos verdaderos mayordomos,
nosotros actuamos bien aunque los demás actúen mal. Queremos hacer lo correcto delante de los hombres para que Dios sea glorificado. El apóstol Pablo dice: en cuanto dependa de vosotros, buscad la paz con todos los hombres. ¿Sabe? Yo tengo una lista de personas que están enemistadas conmigo. Me quedan 3 con quien no he podido conversar. Dios sabe que no tengo paz en mi corazón por eso. Lo he intentado de diversas maneras. No están cerca de mí. Son 3 personas con quien yo no he podido hablar y arreglar cuentas. Pero en mi corazón solté lo que había en mi corazón contra esas personas. Porque el Señor me dice: tienes que buscar la paz. Confía en la justicia de Dios, no en la tuya. Y el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice la teoría y nos da la práctica. Versículo 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Él no solamente nos dice lo bueno que tenemos que hacer, nos dice cómo lo debemos hacer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo eso, si te quieres vengar, en todo caso, lo máximo que lograrás es que esa persona diga: ¿por qué si yo le hice tanto mal, él me trata bien? ¿Por qué si yo fui tan malvado con ella, por qué ella me trata bien? La respuesta que esa persona jamás entienda quizás es porque esa persona que te trata bien cuando tú la trataste mal, tiene dentro de sí el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le conduce a toda verdad. Hermano, te invito como mayordomo del Señor a poner el perdón en lugar de la venganza. Y quiero ir terminando con esta última lectura. El perdón es difícil, especialmente en un matrimonio cargado de problemas del pasado, atormentado por temores de rechazo y humillación y desgarrado por la sospecha y la desconfianza. Perdonar duele, especialmente cuando debe extenderse a un esposo o a una esposa que no lo merece, que no se lo ha ganado, que incluso podría abusar de ese perdón. Duele perdonar. El perdón cuesta, especialmente en el matrimonio, cuando significa aceptar en lugar de exigir pago por el daño hecho. Cuando implica liberar al otro en vez de buscar venganza. Cuando significa extender amor en lugar de aferrarse al resentimiento. El perdón tiene un costo. Dicho en términos psicológicos, el perdón ocurre cuando la persona que fue ofendida y justamente airada por el ofensor carga con su propia ira y deja libre al otro. La ira no puede ser ignorada, negada ni olvidada sin causar daño oculto. Es decir, si usted tiene esa ira dentro de sí, tarde o temprano le va a traer daño. Debe ser tratada responsablemente, honestamente, en un acto decisivo de la voluntad. La persona herida y justificadamente airada puede desahogar sus sentimientos sobre el otro como represalia. Un intento de alcanzar justicia, actuando como acusador, juez y verdugo a la vez. O la persona puede elegir aceptar sus sentimientos de ira, cargar con ellos personalmente, hallar liberación mediante la confesión y la oración y dejar libre al otro. Eso es perdón. ¿Por qué dejé esto para el final? Porque servir en la iglesia y mover mesas y sillas y hacer actividades y venir y cantar aquí y predicar y tocar y hacer muchas cosas en la iglesia es fácil. Dar la mano, sonreír, abrazar sin saber lo que hay en el corazón también es fácil. Pero si usted quiere saber si ha alcanzado
ese nivel de sacrificio vivo que Dios está pidiendo de usted, pregúntese si ha logrado perdonar. Como tapa que corona este manual de instrucciones, Pablo deja para el versículo 21 lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La graduación de un mayordomo fiel, de un mayordomo que practica la mayordomía espiritual, no se deja ganar por la maldad, no se deja ganar por los sentimientos ajenos a Dios. Tiene la capacidad, tiene la fortaleza de echar esas cosas a un lado y decir: yo voy a vencer ese mal con el bien que Dios ha puesto en mí. Esa es la verdadera victoria espiritual. Esa es la verdadera batalla espiritual. Vencer al mal con el bien que Dios ha puesto en mí. Romanos 12 es un retrato de quién es un mayordomo espiritual. Nos muestra cómo es un buen mayordomo de su vida espiritual. La mayordomía es algo integral, no algo parcial. Así como la mayordomía no puede ser solamente teórica, sino práctica, no puede ser una mayordomía a medias. Es una entrega total al Señor. La mayordomía espiritual nos lleva a hacer un sacrificio vivo, a hacer de eso no algo aislado en mi vida de vez en cuando, no, es un estilo de vida. Soy un sacrificio vivo todos los días de mi vida, a toda hora. Y ese estilo de vida glorifica a Dios y hace que el mundo le dé la gloria a Dios. Pregunto: ¿eres un buen mayordomo de tu vida espiritual? Si la respuesta es sí, dice la Biblia: nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Si eres lo suficientemente objetivo y dices: sí, yo creo que soy un buen mayordomo de mi vida espiritual, gloria a Dios. Pero si hay áreas de tu vida que todavía no están bajo el señorío de Cristo, si hay áreas de tu vida donde todavía Cristo no es el Señor, es tu Salvador, pero no es el Señor, hoy es el día para rendirte a Él. Yo quiero invitarte a ponerte de pie y a cantar conmigo esta canción. Mientras que tú, con tu rostro inclinado, con tus ojos cerrados o mirando la pantalla como tú quieras, medites en lo que Dios te ha hablado en esta mañana y puedas cantar esta canción como una oración a Dios. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios.
Yo quisiera pedirte que cierres tus ojos.